Bienvenidos al Congreso de Prevención 2021. Este año en la Argentina cerca de 125.000 personas recibirán un diagnóstico de cáncer. Según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la Argentina se encuentra entre los países con incidencia de cáncer media y alta. Los tumores con mayor incidencia en nuestro país son el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón y el cáncer de cuello uterino. Varios de estos tipos de cáncer pueden prevenirse y otros pueden detectarse en forma temprana, favoreciendo su tratamiento y curación. La prevención del cáncer consiste en tomar medidas que reduzcan el número de casos nuevos de cáncer y con ello disminuir el número de muertes por esta enfermedad. La ciencia actualmente investiga muchas maneras de prevenir el cáncer, como evitar la exposición a sustancias que provocan cáncer o situaciones que provocan cáncer, adoptar hábitos saludables de estilo de vida y alimentación, identificar y tratar tempranamente enfermedades precancerosas, indicar medicamentos para tratar una enfermedad precancerosa o evitar que el cáncer aparezca, lo que llamamos quimioprevención, y tratamientos quirúrgicos en determinados casos para prevenir la aparición de cáncer. En el ciclo 2021 del Congreso Argentino de Prevención de Cáncer de la OCC, ofrecemos en formato virtual a demanda una actualización de la temática dividida en módulos. Por ejemplo, cáncer de mama, prevención primaria y secundaria de cáncer de pulmón, cáncer colorectal, asesoramiento genético, cada uno de ellos preparados por destacados profesionales en el tema. Además, brindaremos un módulo con recomendaciones dirigidas a la comunidad y planeamos difundir esta valiosa información a colegas de otras sociedades científicas. Sean todos muy bienvenidos. Hola, en la siguiente cápsula, coordinados por la doctora Florencia Cuadros del Instituto de Oncología de Rosario, aprenderemos sobre las estrategias que tenemos o disponemos en la actualidad para la prevención en cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Bueno, bienvenidos a todos al Congreso Argentino de Prevención en Cáncer 2021 de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar de este módulo que va a ser de prevenciones de tumores de piel, tanto melanoma o no melanoma. Vamos a tener 3 charlas. Bueno, mi nombre es Florencia Cuadros, la primera la voy a dar yo. Soy oncóloga clínica de la ciudad de Rosario. Y mi charla va a ser sobre generalidades y epidemiología de cómo es la situación actual del cáncer de piel. Después vamos a tener a la doctora Priscila Giavedoni, que es dermatóloga del Clínic de Barcelona de España, que nos va a hablar sobre atención primaria, si en cáncer de piel es mejor prevenir que curar. Y en tercer lugar vamos a tener al doctor Gabriel Salerni, que es dermatólogo de la ciudad de Rosario, de aquí de Argentina, que va a hablar de prevención secundaria y si es razonable y factible un programa de screening en cáncer de piel. Una vez terminadas las 3 charlas, vamos a tener una discusión entre los 3 de algunos tips. Así que bueno, bienvenidos y ojalá que los disfruten y que les sirva. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Florencia Cuadros, oncóloga clínica de la ciudad de Rosario, y vamos a hablar de prevención de tumores de piel, de generalidades y un poquito de epidemiología. Bueno, como ustedes saben, el cáncer más frecuente del mundo es el cáncer de piel, millones y millones de diagnósticos por año en todo el mundo. Los carcinomas son mucho más frecuentes, el vasocelular en primer lugar en un 80%, y le sigue el carcinoma escamoso en segundo lugar con un 15%. Este tipo de tumores está absolutamente relacionado a la exposición solar, se da más frecuentemente en la cara, y gracias a Dios la tasa de curación es altísima con la cirugía. Igualmente, los pocos casos que llegan al oncólogo, hoy en día tenemos tratamientos nuevos disponibles, tanto para el vasocelular como para el carcinoma escamoso. Bueno, le sigue el melanoma con un 4%, muchísimo menos frecuente, pero sin duda es el que enciende la alarma en todos los médicos, cualquiera sea la especialidad que tengamos, porque tiene una elevada mortalidad. Con respecto al melanoma maligno, si bien generalmente ocurre en la piel, puede ocurrir también fuera de la piel en otros tejidos. Es responsable del 80% de la mortalidad por tumores de piel y se disemina rápidamente. Cuando uno ve el mundo entero,
el melanoma ocupa el lugar número 19 de todos los tumores. Este puesto número 19, por supuesto, cambia en países de alta incidencia. Si ponemos la lupa en Australia, por ejemplo, que la incidencia es elevada, ellos lo tienen en cuarto lugar, no en 19, y a pesar de las campañas de prevención instaladas en los últimos años, no logran bajar este aumento de incidencia que tienen. Si llevamos la lupa a Estados Unidos, está en quinto lugar para los hombres y en sexto para las mujeres. Y si ya ponemos la lupa en Latinoamérica, este tumor es mucho menos frecuente, está en número 21. Latinoamérica tiene la particularidad de tener una población sumamente heterogénea. Si miramos la incidencia y la mortalidad de melanoma en base al género y la raza, ambas, tanto la incidencia y la mortalidad, son más frecuentes en hombres, en gente blanca y principalmente no hispanos. Bueno, pero independientemente de lo heterogéneo que es nuestra población en Latinoamérica, tenemos diferentes altitudes, latitudes, exposición a los rayos ultravioletas y una gran dificultad para registrar. Por eso nos basamos un poco en los datos en Latinoamérica de Globocam. Cuando uno ya mira Latinoamérica, se encuentra que Argentina en incidencia se encuentra en el lugar número 8 y en mortalidad en el número 4. Pero ¿qué es lo que pasa? Si comparamos nuestra barra azul de incidencia con la barra roja de mortalidad, nos damos cuenta que tenemos, para la poca cantidad de melanoma que hay en nuestro país, tenemos una mortalidad elevada. Como pasa en otras poblaciones, la incidencia aumenta a medida que la edad aumenta, y en Argentina el subtipo lógico más frecuente es el extensivo superficial, y esto va a depender de la etnia que predomine en cada población que uno analice. Ya si ponemos la lupa directamente en Argentina, nos encontramos que la incidencia es de 2.9 cada 100.000 habitantes. Tenemos los datos del registro argentino de melanoma cutáneo, que tiene más de 10.000 casos registrados desde el año 2002 hasta el 2018, donde vemos que la tasa de incidencia que ellos calculan coincide con la de Globocam. Para la localización más frecuente en Argentina para hombres es el tronco con un 37%, y para mujeres de un 29% en miembros inferiores. Es casi igual en hombres y mujeres la incidencia, alrededor de 49 para mujeres y 51 para los hombres. Esta es la última actualización que hizo el Registro Argentino de Melanoma Cutáneo en cáncer el año pasado. Acá están los más de 10.000 casos, pero bueno, cuando uno mira estos números tiene que tener en cuenta que más del 80% de los datos que vamos a ver son de la región centro del país. Tenemos más de un 30% en pacientes jóvenes menores de 50 años de melanoma en nuestro país. Tenemos solamente un 12% de in situ, pero en realidad esto debe estar obviamente subestimado, porque en el 42% de los casos no tuvimos el dato, si era invasivo o no. El más frecuente sigue dando el extensivo superficial, con un 28%, pero si volvemos a ver los datos donde los registros de pacientes sin este tipo de datos es más del 40, en este caso del 43. Lo mismo pasa para el Breslow, tenemos un Breslow medio de los casos analizados de 1.23, pero en realidad casi el 50% de los registros no tenían este dato para analizar. Con respecto a la mortalidad, en mujeres es un poco menor y aparentemente ha disminuido un poco, en hombres un poco mayor, y el aumento que tuvo en los últimos años es prácticamente insignificante. Bueno, las conclusiones un poco en Argentina es que tenemos datos, pero no son muchos, son pocos, y tenemos que mejorar nuestra capacidad para registrar, igual que en todo Latinoamérica. Lo que sí es verdad, y esto es común para todos los países, es que la incidencia de tumores cutáneos aumenta en todo el mundo. Estos son datos de Australia y sus curvas esperadas para el 2031, Estados Unidos y Europa también aumenta su incidencia, esto se ve en casi todos los países, y se espera que para el 2040 el melanoma en el mundo va a ser el segundo tumor. Entonces tenemos un tumor que decimos que en Latinoamérica es poco frecuente, se disemina rápido, tiene elevada mortalidad y se da en pacientes más jóvenes de lo que es la media en oncología de lo que estamos acostumbrados a ver. Es normal que se nos encienda la alarma a todos ante un melanoma,
En melanomas también hubo muchísimos avances, con drogas nuevas que empezaron por estadios avanzados, ya las tenemos en adyuvancia y probablemente próximamente también en adyuvancia. Tenemos que empezar a pensar diferente y a prevenir este tipo de tumores. Necesitamos equipos multidisciplinarios, ya que son tumores poco frecuentes. Por supuesto, la consulta con el dermatólogo en forma constante, no solo para los tumores que están a la vista, porque justamente, si bien el tumor a la vista es un tumor de fácil diagnóstico, que puede diagnosticar cualquier médico, inclusive no dermatólogo, la idea es diagnosticarlos cuando no están todavía a la vista, hacer un diagnóstico precoz, que en la mayoría de los tumores de piel sin duda asegura la curación. Bueno, muchas gracias por su atención. Buenas noches acá en Barcelona, gracias por la invitación a este Congreso de Prevención en Cáncer Cutáneo. Y les voy a hablar de la prevención en cáncer de piel, que el título que me tocó es "En cáncer de piel es mejor prevenir que curar", a modo de pregunta. Y bueno, yo creo que sí, y vamos a intentar ver por qué. El cáncer de piel es uno de los tumores donde realmente estas mutaciones somáticas que se conocen, se han visto, que están claramente relacionadas con una exposición puntual, que es la exposición a la luz ultravioleta. Y esto, a diferencia de otros tumores, donde a veces no tiene esta preponderancia tan clara, en el cáncer de piel es muy llamativo que es así esta relación tan lineal entre la exposición a la luz ultravioleta y la aparición de cáncer en la mayoría de los pacientes. Vemos este trabajo, que es uno de los que tiene más número de pacientes, donde se vieron más de 4 millones de mutaciones en 7.000 cánceres y se extrajeron más de 20 firmas mutacionales diferentes. En estas muestras, el melanoma se encontró que tenía la firma número 7, que es esta que ven abajo a la derecha, donde se ve que estas mutaciones de citosina y portimina se ven sobre todo relacionadas con la exposición a la luz ultravioleta. Y cuando comparaban con otros tumores, como pueden ver distintos tipos en este gráfico, la cantidad de mutaciones somáticas en el melanoma, con estas bases mutadas tan características relacionadas con la exposición a la luz ultravioleta, era mucho mayor que en otros tumores. Esta carga de mutación se ve no solo en el melanoma, sino también en los cánceres cutáneos no melanomas, donde también se ve que este tipo de mutaciones son características y que están claramente relacionadas con la radiación ultravioleta y no con tantos otros factores de riesgo. Aquí vemos que las mutaciones por base son muchísimo mayores que en otros tumores, tanto en el carcinoma vasocelular como en el carcinoma escamoso de piel. En Cataluña vimos que el melanoma realmente está aumentando su incidencia, tanto el melanoma in situ como el melanoma invasivo. Este es un estudio muy interesante que se realizó con todos los hospitales catalanes que forman la red del melanoma, y es un trabajo donde se analizaron los melanomas desde el 2008 hasta el 2017. Es un estudio transversal con un análisis de cortes donde se vieron los diferentes tipos de melanoma en los diferentes grupos de edad. Y vimos que, bueno, que realmente es lo que se sabe, que la incidencia de melanoma está aumentando, y sobre todo en pacientes de edad más avanzada, tanto en el incremento de melanomas in situ como en el subtipo del léntigo maligno. Entonces, bueno, esto es un poco un pantallazo para decir que el melanoma está aumentando, que sabemos que la aparición de melanoma y los otros cánceres de piel tienen una firma genética muy característica que claramente se relaciona con la exposición a la luz ultravioleta. Entonces, bueno, con toda esta evidencia tan clara, sí que tenemos que hablar de fotoprotección. Bueno, les dejé esta diapositiva donde me fijé hoy en Argentina y países vecinos qué índice de radiación había hoy, el 29 de noviembre, y como ven, es un índice de radiación alto o muy alto, que bueno, en Argentina ronda sobre todo entre el 7 y el 10, más al sur un poquito más bajo, pero vemos que de todos modos, en todo el país habría que usar fotoprotección seguro. Esto es así en la mayoría de los meses del año. Aquí tenemos este gráfico de la Organización Mundial de la Salud, donde vemos que en Argentina está tomado Buenos Aires, pero esto es para casi todo el territorio, salvo los meses de junio y julio, donde vemos que el índice de radiación es de 2, todo el resto del año sería de 3 o más, en general de 7 o más, y estos son índices muy altos donde vemos, aquí a la izquierda, que se necesita siempre fotoprotección. Y recordar que los niños menores de 3 años no deben directamente exponerse al sol, que todas estas medidas que vamos a ir hablando son para personas de más de 3 años. Este año es particular y es importante porque después de haber estado tanto tiempo a la sombra, digamos por la pandemia, tenemos que tener más cuidado porque esta adaptación que hace nuestra piel a la radiación ultravioleta, que se hace paulatinamente con el cambio de temporada de invierno, primavera y después verano, ha sido más brusco y mucha gente no ha estado expuesta lo suficiente y puede tener quemaduras y lesiones por la radiación ultravioleta
de forma más rápida. Nosotros aquí en Cataluña lanzamos un programa de fotoprotección donde hacemos mucho hincapié de prevenir las quemaduras en la infancia y en la adolescencia, y en este sentido hemos realizado un curso desde el Hospital Clínic para todas las escuelas catalanas, donde damos charlas de fotoprotección, tanto para los cuidadores como para los padres y sobre todo para la gente que está en el colegio. Este es un libro muy famoso que se da a los niños en Cataluña, donde Teo es digamos, un personaje súper conocido, y antes Teo aparecía así, ¿no? Con una malla muy pequeñita y estaba toda la piel al sol. Después de hacer muchas campañas, digamos, y de explicar la necesidad de la fotoprotección, también con un programa que se llama Convive con el Sol, que aquí tienen el link, si lo quieren mirar, es súper interesante, y es un programa educativo desde la Academia Española de Dermatología, vemos que la difusión de la educación y los libros de texto y demás, y en este caso Teo, han cambiado, y estos son pequeños gestos que al final sirven para cambiar un poco la percepción de lo que es disfrutar del aire libre y estar al sol. Y este era Teo antes de la intervención de los profesionales, digamos, en este caso del Hospital Clínic, la doctora Pucci y el doctor Malvey, que tuvieron mucho que ver, y este cambio, digamos, de paradigma y de difusión de la literatura entre los niños. Estas son escuelas Bresol, esta es la de mi hija, pero eso pasó en muchos colegios después de estas charlas educativas, donde vemos que a la izquierda el patio estaba totalmente al descubierto y estaban al sol todo el día. Escuelas Bresol son escuelas de 0 a 3 años, y a la derecha pusieron un toldo fijo, aquí pusieron un árbol para dar sombra, y todos estos gestos vienen de la mano de una educación en prevención. Estos son hábitos no saludables, y la verdad es que por lo menos aquí cada vez más frecuente ver niños así tapados, que es lo que toca, ¿no? Este es un estudio que se hizo prospectivo, uno de los pocos estudios prospectivos con muchísimos años de seguimiento, donde se evidenció que las quemaduras solares en menores de 18 años, 2 a 6 quemaduras solares graves, duplican o triplican el riesgo de melanoma en la vida adulta. Y el uso de fotoprotector de forma regular no solo disminuye la incidencia de melanoma, sino que disminuye la incidencia de melanoma invasivo. Esto es súper importante, y estos son, sin entrar en detalle muy académico, lo que explicamos y lo que intentamos concientizar a la población a modo de fotoprotección de estos datos tan robustos y tan claros de disminución de la incidencia de cáncer cuando uno se fotoprotege. De todos modos, esta es una encuesta que se hizo en las escuelas catalanas. La verdad es que todavía no está claro cómo fotoprotegernos. La gente usa los métodos de fotoprotección un poco a la inversa de lo que lo explicamos los dermatólogos. Nosotros decimos que la crema solar es el último recurso, lo que hay que ver es a qué hora uno se expone al aire libre, cómo se expone, con qué ropa, si usa sombras naturales sobre todo, y si elige lugares protegidos de la radiación, si usa gorro, si usa anteojos de sol, y por último la crema. Y en general, los niños están muy expuestos todavía, son las edades en el colegio donde más expuestos están al sol, y lo que más usan es la crema, y en general mal utilizada. Otras poblaciones de riesgo donde estudiamos, nosotros hicimos un estudio de socorristas, de salvavidas, allá en Argentina, de cómo estaban en la playa y cómo se cuidaban, y realmente este personal de trabajo en los meses de mayor exposición, que eran desde marzo hasta septiembre, recibían 400 veces más la dosis eremitatógena mínima, o sea, la radiación mínima para ponerse un poco rojo durante todos estos meses, de la que deberían recibir. O sea que todas las medidas de silla, de prevención, digamos, a nivel laboral, estaban muy por debajo de lo necesario. Recordad que hay fármacos fotosensibilizantes, y que esto, digamos, hay muchos grupos que son más vulnerables a quemaduras y a daño por la radiación ultravioleta, sobre todo, por ejemplo, adolescentes que están con tratamientos para el acné con doxiciclina, y después, bueno, todos estos fármacos, para siempre preguntar a los pacientes qué fármacos toman, porque pueden tener mucho más riesgo de quemarse, y este daño de quemaduras puede aumentar la incidencia de cáncer más adelante. Y lo más importante, siempre recalcamos, no es el tipo de fotoprotector a elegir, sino elegir alguno, y elegir sobre todo la sombra, y elegir la ropa, ¿no? Siempre dar el ejemplo con ropa, con gorros y demás, y no tanto qué crema ponernos. En los niños menores de 3 años, recordar que no se tienen que poner al sol, no elegir ni físico, ni químico, ni spray, ni crema, sino no ponerlos directamente al sol. Y recordar que aunque estemos debajo de una sombrilla, este es un estudio súper interesante donde veían que como las superficies reflejan la radiación, si estamos abajo de la sombrilla, de todos modos esa radiación refleja y nos quemamos más abajo de una sombrilla si no usamos crema, que si estamos fuera de la sombrilla con una crema bien puesta. Finalmente, si tenemos que dar algún consejo sobre fotoprotector, recordar que es mejor que sea para luz ultravioleta B y también la A aparece con este símbolo VA
rodeado por un círculo, mejor si es resistente al agua, recordar que hay que aplicarlo cada 2 horas, y bueno, de los filtros químicos, evitar los que tienen, digamos, estos componentes que pueden realmente ser más tóxicos, que ya casi no se comercializan, y que ahora hay toda una tendencia a los que protegen, digamos, el mar de la contaminación. Hay un montón, digamos, son súper seguros todos los que están en el mercado, y los físicos que siempre nos preguntan, bueno, son más difíciles de poner, son un poco más seguros. Los que son del todo seguros porque tienen moléculas grandes son difíciles de aplicar porque son más pastosos, más blancos y son más incómodos, y por eso en los chicos pequeños realmente lo que recomendamos es que no se expongan directamente al sol. Recordar que hay fotoprotección oral, que esto para grupos de riesgo va bien, para gente que se quema muy fácil o que tiene alguna enfermedad que los predispone a tener daño solar. Para los chicos vienen en sticks, que son más fáciles de tomar. Y esta es la pregunta de siempre en las charlas de fotoprotección, recordar que para tener niveles saludables de vitamina D no hace falta ni siquiera ponerse un poco rojo. Aquí tienen los minutos según el fototipo de la persona durante el tiempo que nos debemos exponer para tener niveles normales de vitamina D, y para nada hace falta quemarse ni tener un riesgo de cáncer de piel para tener una vitamina D normal. Es muy difícil todo esto porque estas son publicidades de ayer y de hoy, ¿no? Esta de la derecha es una publicidad de ahora, de este año, donde potencian el bronceado y un bronceado saludable. Es decir, que el daño celular se produce cada vez que la célula cambia y se produce más melanina y uno se ve más bronceado. No existe un bronceado saludable, esto es muy difícil de cambiar. Y estos son publicidades también de este año en Barcelona sobre bonos para tener días gratis en las cabinas de UVA, ¿no? De bronceado con cabinas. Esto debería estar prohibido, hay países donde está prohibido, lamentablemente en España todavía no. Realmente hay digamos, gente que tiene esta anorexia, que es esta obsesión por estar bronceado, y esto es porque, bueno, porque se liberan hormonas, digamos, de endorfinas y demás cuando uno está mucho al sol, y es una verdadera adicción, ¿no? Estos casos todavía lamentablemente los vemos en la consulta, y a veces la forma de convencer a la gente para que no tenga más riesgo de cáncer de piel es hablando un poco del fotoenvejecimiento, que es algo que sí que se ve en todos los casos. Se han hecho muchos estudios donde los fotoprotectores no solo disminuyen el cáncer cutáneo, sino que la gente que ya tiene un daño solar importante, como queratosis actínica, empieza a usar el fotoprotector y no solo disminuye las lesiones, sino que mejoran las preexistentes. Y en grupos de riesgo, por ejemplo en pacientes trasplantados, donde realmente la fotoprotección es fundamental, vemos que los pacientes que compararon usando fotoprotección versus aquellos que no usaban, disminuyeron el desarrollo de queratosis actínicas, ¿no? Muchos desaparecieron, y en el grupo control, que no se aplicaba fotoprotector, desarrollaron también mayor cantidad de carcinoma escamoso invasor. Por último, dos conceptos un poco nuevos para ir pensando. Todavía no hay datos robustos, pero sí se empieza a hablar del exposoma, que tiene que ver con todo esto que está en el medio ambiente que nos rodea, y cómo esto puede modificar nuestra tendencia a desarrollar un cáncer, ¿no? Este tipo de cáncer de piel. Hasta ahora sabíamos que, bueno, que la radiación ultravioleta tiene que ver con el desarrollo de cáncer, el fototipo, ser un paciente inmunodeprimido o la edad, ¿no? O ser un paciente calvo, pero se empieza a hablar de otros factores, como por ejemplo el microbioma, las infecciones, la polución, la nutrición. Entonces, bueno, o sea, ya empieza a haber trabajo, y en este sentido la doctora Puch está con el grupo de investigación del Hospital Clínic con varias líneas de investigación en este tema, y yo creo que en poco tiempo sabremos un poco, ¿no? Si ser vegano, ser vegetariano, hacer mucho deporte, no hacer deporte, los microorganismos que tenemos en nuestra piel, si todo esto realmente tiene una importancia en el desarrollo de cáncer de piel. Creo que este es el futuro tema en prevención de cáncer de piel. Y decir que, bueno, la prevención secundaria, que no me toca, pero es un poco el tema de prevención, realmente el tema del cáncer de piel, disminuir la mortalidad tiene que ver con la disponibilidad de dermatólogos en la zona donde vivimos. Este es un mapa de Estados Unidos donde se veía que la mortalidad por melanoma era muchísimo más alta en los sitios donde no había dermatólogos, que pueden ver que es los sitios grises. O sea, hay más sitios sin dermatólogos que con dermatólogos. Y esto, bueno, apareció un poco también con el tema de la pandemia, ¿no? Donde el acceso a dermatología estuvo realmente muy cortado. Esta es una foto de un paciente que le envía estas imágenes con su propio celular al doctor Malvey aquí en Barcelona, se las envía desde Estados Unidos, y él hace un diagnóstico de un nevus sin atipia, solo con una foto. Creo que esto, bueno, es lo que decía, lo que nos enseñó la pandemia. Realmente la teledermatología para prevenir el cáncer de piel a nosotros nos está sirviendo muchísimo. En la pandemia el Breslow medio de los pacientes que consultaron por lesiones pigmentadas fue casi el doble del que teníamos antes,
Y bueno, bueno, un ejemplo, ¿no? Una mujer de 53 años que cuando consultó ya tenía esta lesión súper avanzada, esto por la falta de disponibilidad que hubo de consulta reumatóloga en la pandemia. Entonces, bueno, para terminar estos mensajes, decir que el cáncer de piel realmente está relacionado con mutaciones inducidas por la luz ultravioleta, que es fundamental, la fotoprotección, y primero la ropa, la sombra, y por último las cremas y el tipo de crema, que el estudio del exposoma es el presente y el futuro, y nos van a enseñar cómo otros factores, además de la radiación ultravioleta, modifican la aparición de cáncer cutáneo, y este es un campo muy nuevo y del que tenemos mucho para aprender, y que la teledermatología a nosotros nos permite el diagnóstico precoz y la disminución de la mortalidad por cáncer cutáneo, es realmente lo que se viene también. Y eso es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Gabriel Salerni, muy agradecido por la invitación a participar en este congreso, y el tema al que me voy a referir es sobre prevención secundaria, si es razonable y factible un programa de screening en cáncer de piel. Sabemos que prevención secundaria es el conjunto de acciones dirigidas a detectar de manera precoz, en este caso puntual, el cáncer de piel. El objetivo es disminuir la mortalidad del cáncer de piel y la detección precoz mediante el cribado de la población de riesgo. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las características de un programa de seguimiento? Primero, debe ir dirigido a detectar precozmente un tumor en concreto. En el caso del cáncer de piel engloba varios diagnósticos donde hay diferentes tipos de tumores de piel. Tenemos el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular, estos dos corresponden al grupo de los epiteliomas, y el melanoma. Estos son los principales tumores de piel. Dentro de la epidemiología de los tumores de piel, el carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más frecuente en la especie humana, y esto es por lejos, seguido por el carcinoma espinocelular, y por último tenemos al melanoma. El melanoma solamente representa entre el 1 y el 4% de los cánceres de piel, pero la importancia del melanoma radica en que casi el 80% de las personas que mueren por un cáncer cutáneo es a causa de melanoma. La otra característica que tenemos que tener en cuenta de un programa de screening es que el diagnóstico en fases tempranas o en fases premalignas tiene que ser plausible de un tratamiento adecuado o de la curación del paciente. Esto tenemos como un objetivo. Y esto es así en el cáncer de piel. En el caso del melanoma, sabemos que detectar el melanoma en fases avanzadas es sencillo, el diagnóstico es a simple vista, pero el pronóstico es pobre para los pacientes. Y esto es porque el melanoma tiende a crecer no solo en superficie, sino también en profundidad, alcanzando los plexos venosos y linfáticos y adquiriendo potencial metastásico. También el diagnóstico tardío del melanoma asocia un incremento significativo de los costos del tratamiento, pero la sobrevida de los pacientes en estadios avanzados también cae dramáticamente. Esto es un gráfico bastante actual de cómo vemos que cuando el melanoma está detectado como una enfermedad localizada, la sobrevida relativa a los 5 años es sumamente alta, pero esta cae significativamente cuando hay compromiso regional y mucho más aún cuando hay compromiso a distancia. En el caso de los carcinomas vasocelulares, lo mismo, o sea, el diagnóstico en etapas avanzadas es sumamente sencillo, pero estas lesiones pueden ser muy difíciles de resolver quirúrgicamente o incluso pueden provocar metástasis en los pacientes. Estas lesiones, si las detectamos a tiempo, son mucho más fáciles de resolver, como vemos en estas imágenes. Lo mismo con el epitelioma espinocelular, que puede tener un comportamiento sumamente agresivo. Fíjense la evolución en un paciente un poco más de 2 años que se negó a la cirugía con esta evolución dramática. Estas lesiones, cuando las detectamos de manera incipiente, son mucho más fáciles de resolver. Por otro lado, debemos determinar cuál es la población sana de alto riesgo. Esto es característica también de un programa de screening. En este caso tenemos los factores de riesgo asociados primero a cáncer de piel no melanoma, la exposición excesiva a la radiación ultravioleta, que se relaciona directamente con la presencia de lesiones precancerosas, como las queratosis actínicas o la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma espinocelular in situ, y obviamente el antecedente previo de otros cánceres de piel no melanoma. Condiciones como la inmunosupresión, condiciones genéticas como el xeroderma pigmentoso, albinismo, epidermolisis bullosa distrófica recesiva, o el síndrome de Gorlin-Goltz, que es conocido como el síndrome del nevo vasocelular, condiciones asociadas a cáncer de piel no melanoma. También otros factores de riesgo son el trauma o la quemadura extensa y la exposición a arsénico, el hidroarsenicismo crónico regional endémico,
o la exposición unas cuantas décadas atrás con esto que era el licor de Fowler, que era un medicamento, una especie de remedio casero que se utilizaba para muchísimos males. En el caso del melanoma, podemos tomar muchos de los factores de riesgos anteriores y agregamos el síndrome del nevo con atipia, o sea, la gran cantidad de nevos en un determinado paciente, antecedentes familiares o personales de melanoma, la presencia de mutaciones genéticas de riesgo, nevos melanocíticos congénitos medianos a gigantes, receptores, alteración en el receptor de la melanocortina, esto también como una mutación genética de alto riesgo, y la enfermedad de Parkinson. Y por último, debe existir una prueba que lo detecte de forma sencilla. ¿Quién detecta el melanoma? La mayoría de las veces es el paciente. Este es un artículo de hace ya muchos años, pero que no ha perdido vigencia. Es muchas veces el paciente el que se observa una lesión sospechosa y va al médico. Y por eso es que tenemos principalmente la autoexploración como método de screening masivo a nivel poblacional. Los pacientes consultan cuando encuentran algunas lesiones que cumplen con esto, que es el conocido ABCD más E de los lunares, por asimetría, bordes irregulares, variedad de colores y un diámetro más de 6 milímetros, y la E de evolución para toda aquella lesión que haya cambiado. Una lesión nueva, donde no hay una lesión previa, o una lesión que teniendo algunas características cambia. También tenemos el EFG para el melanoma nodular, este es otro acrónimo que significa que es para lesiones elevadas, firmes a la palpación y que experimentan un crecimiento continuo durante más de un mes. Porque sabemos que el melanoma nodular muchas veces escapa a estos algoritmos del ABCD. Por otro lado, también sabemos que las personas suelen tener lo que se llama un patrón de nevos, los lunares tienden a parecerse entre sí en un determinado individuo, y entonces aquella lesión diferente al resto de los lunares, eso que podemos denominar el patito feo de sus lunares, es al menos digno de atención. No necesariamente nos va a decir que se trata de un melanoma, pero es una lesión a la que debemos prestar atención. Aquí tenemos un paciente con una enorme cantidad de lunares, y vemos que a veces cuesta mucho poder detectar cuál puede ser la lesión que es diferente a la del resto. Los dermatólogos podemos llegar antes al diagnóstico y para eso utilizamos el dermatoscopio. La dermatoscopía es una técnica de examen clínico in vivo, no invasiva. Básicamente utiliza aumento, es una lupa con un determinado tipo de luz que permite observar las estructuras profundas de las capas superficiales de la piel, y con esto observamos estructuras de la epidermis, unión dermoepidérmica y dermis superficial que no son visibles a simple vista. Esto facilita prácticamente el diagnóstico de todas las lesiones pigmentadas y también no pigmentadas de la piel. Es una herramienta de uso masivo, es el estetoscopio del dermatólogo. No podríamos, de hecho es el mínimo requerimiento para evaluar lesiones cutáneas por parte del dermatólogo. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica? Que la dermatoscopía incrementa la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico clínico del melanoma, que se asocia a un descenso del ratio entre lesiones benignas y melanoma, y que el uso de la dermatoscopía se asocia a una menor tasa global de biopsias y extirpaciones. Vemos este ejemplo, una paciente de 72 años, una lesión que no es sospechosa desde el punto de vista clínico, pero sí encontramos pistas desde el punto de vista dermatoscópico para llegar al diagnóstico de un melanoma in situ. Esta mujer de 68 años, con esta lesión muy pequeñita que parece que se pierde en un pliegue de la rodilla, este es el aspecto con la dermatoscopía, encontramos pistas que nos sugieren que es una lesión inestable, decidimos la extirpación y es un melanoma de 0.3 milímetros de Breg. O esta lesión en el dorso del pie de una paciente de 63 años que consultaba por una onicomicosis, detectamos esta lesión asimétrica pero muy pequeñita y correspondía a un melanoma in situ. Y en estos pacientes con gran cantidad de lunares, el dermatoscopio nos ayuda a reconocer esto que decíamos antes, el patito feo, aquella lesión que es diferente al resto. En este caso, estas dos lesiones muestran signos de crecimiento bajo la dermatoscopía, se decide la extirpación y uno corresponde a un melanoma mínimamente invasor y el otro a un melanoma in situ. Con los epiteliomas pasa lo mismo, fíjense esta lesión que pasa completamente desapercibida en la mejilla de un paciente y corresponde a un carcinoma vasocelular. O esta lesión que habíamos visto al inicio de la charla, muy pequeñita, con una dermatoscopía que claramente nos sugiere que estamos frente a un epitelioma. O en el dorso de la oreja, en el borde de la oreja, esta lesión con un patrón de círculos blancos de ulceración que nos sugiere que estamos frente a un carcinoma espinocelular en un estadio muy incipiente. Entonces, la dermatoscopía como herramienta de screening incrementa la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico de cáncer de piel, tiene un bajo costo,
Es no invasivo y es aplicable a gran escala. Es realmente una herramienta de screening. Como dice la profesora Iris Alaudek, de la Universidad de Graz y también en la Universidad de Trieste, la dermatoscopía es el método del milenio para mejorar el diagnóstico precoz del cáncer de piel en un estadio curable. Y volviendo un poco a la pregunta del inicio, ¿es razonable y factible un programa de screening en cáncer de piel? Mi respuesta y mi opinión personal es sí, definitivamente. Muchas gracias. Bueno, excelentes las charlas de los dos. De nuevo, muchísimas gracias al doctor Gabriel Salerni de Rosario y la doctora Priscila Giavedoni, que nos habló de prevención primaria desde allá, desde Barcelona, así que gracias por sumarse a este Congreso de Prevención del 2021 de la Asociación Argentina de Oncología. Priscila, te hago algunas preguntas que la gente en consultorio todo el tiempo plantea las dudas. Hablando de prevención primaria, ¿no?, que fue tu tema, me preguntan todo el tiempo si los celulares, o en realidad las pantallas en general, tabletas, computadoras, esto que llaman ahora luz azul, aumenta el factor de riesgo de algún tipo de cáncer de piel. Bueno, mira, la verdad es que todavía no hay mucha evidencia si esto puede causar cáncer de piel. Por un lado, la luz azul, lo que sí se ve y está demostrado es que aumenta el riesgo de pigmentación en la piel. Y las pacientes que esto va más por la estética, pero que ya indica también un tipo de daño, como decíamos antes, no hay bronceado saludable y las manchas siempre indican un daño celular y potencialmente podría aumentar el riesgo de carcinogénesis, eso seguro. O sea que la gente que está con las luces azules que decimos, las pantallas del móvil o de la computadora y demás, esto aumenta la pigmentación y la piel se mancha, eso está súper demostrado. Si esta luz azul aumenta el riesgo de cáncer de piel, no está tan claro. Y respecto, o sea, no hay evidencia rotunda para, digamos, decir hay que ponerse fotoprotector por el tema del cáncer de piel. Y respecto a las lámparas del uso para las uñas semipermanentes, nosotros también acá recomendamos usar una crema, siempre se pone alguna crema, digamos, en este proceso de pintar las uñas, o sea, es mejor una crema con un fotoprotector. Si bien la cantidad de radiación ultravioleta es baja, sí que hay radiación ultravioleta. Entonces estas lámparas tienen radiación ultravioleta, pero es muy baja. Porque viste que para este tipo de cuidados estéticos ahora de las uñas, que en realidad es para la pintura semipermanente, sí, hay lámparas que a las viejas que usaban eran radiación ultravioleta, y ahora las nuevas son lámparas LED. ¿La lámpara LED entraría dentro de lo que puede producir daño en la piel o ya no? daño seguramente sí, con esto de la pigmentación, pero cáncer de piel no está claro. Incluso las que tenían luz ultravioleta, es tan baja la cantidad que tienen que tampoco es como ponerse en una cama, estas camas solares, que decimos que realmente la radiación ahí en general es mucho más fuerte y más prolongada. De todos modos, como esta es una moda reciente, y tampoco tenemos datos de gente que haya estado años pintándose las uñas, hay gente que lo hace cada semana, esto cada 10 días. Entonces, claro, gente de fototipo muy claro, que tiene tendencia a pigmentarse, que esté durante 20 años haciendo esto cada 2 semanas, la vamos a ver. Lo que pasa es que todavía no la vemos. Entonces, la recomendación es, en prevención, ya que nos ponemos una crema en las manos, porque esta gente en general usa mucha crema de manos, es mejor, antes de ir a hacer esta rutina, usar una crema con fotoprotector, que hidrata igual. Pero todavía no hay publicaciones fuertes, digamos, que hayan demostrado que aumenta el riesgo de cáncer. Bien, perfecto. Y bueno, siempre hacemos hincapié en que el protector solar lo tiene que elegir el dermatólogo, y en eso los oncólogos estamos bastante afuera, porque directamente lo dejamos a criterio de ustedes dos. Pero ustedes eligen, por ejemplo, en una persona que ya tuvo cáncer de piel, o vamos a ponerle un nombre, que ya tuvo un melanoma, ¿sí? Que son los tumores que más intentamos cuidar. ¿Elegís igual un protector solar en una persona que ya tuvo un melanoma, o es lo mismo en base al fototipo de piel de una persona común? Sí, no, siempre, digamos, el tema sería cómo uno indica la fotoprotección más que el fotoprotector. Y en la gente que ha tenido un melanoma tiene más riesgo, porque lo vemos, porque tiene fototipo muy claro, tiene antecedentes familiares de melanoma y de otros tumores que predisponen al melanoma también, y demás, somos un poco más cuidadosos en dar el consejo, ¿no? Y sobre todo es empezar primero con los horarios en los cuales uno elige estar al aire libre en los diferentes meses de acuerdo a donde viva. Eso es lo primero, que parece como muy obvio, pero es lo primero que tenemos que pensar. Si vamos a jugar al tenis y tenemos un riesgo alto, elegir después de las 6 de la tarde, no apuntarnos a las 2 de la tarde al tenis, ¿no? O
yo qué sé, los chicos en los colegios, insistir en la fotoprotección, en educar a los maestros, a los directores, a los padres, para que en el patio, porque al final pensamos en las vacaciones, qué fotoprotector compramos, pero los chicos, que es cuando uno antes de los 18 años recibe el 90% de la radiación que va a recibir en su vida, en realidad, porque después estamos todo el día encerrados trabajando, en general, ¿no? Después de excepciones. Entonces, elegir la manera en que están fotoexpuestos en los colegios es fundamental. Entonces, educar ahí en la prevención, más que elegir qué crema nos llevamos a la playa, es lo más importante, porque al final, de 8 a 5 de la tarde, si van a estar en el patio más de media hora y les va a dar el sol directamente, están teniendo un riesgo cada día, todos los días del año, que se acumula. Entonces, este riesgo es mucho mayor que si estamos en Mar del Plata en enero. Y entonces eso por un lado. Y después, una vez que controlamos un poco los horarios, las actividades que hacemos al aire libre de acuerdo al riesgo que tenemos, elegir con qué ropa estamos. También son cosas bastante sencillas, pero son importantes, que la ropa oscura, si bien nos da más calor, nos fotoprotege más. Entonces esto de estar con ropa de lino blanca en verano, claro, está muy bien para estar fresco, pero la radiación pasa. De hecho, vemos gente que se quema a través de la ropa cuando tiene este tipo de ropa. Si vamos con ropa un poquito más cerrada, un poquito más oscura, es mucho mejor, y a lo mejor podemos estar en un horario peligroso, pero si estamos con una gorra que nos haga un poco de sombra y con una camiseta hasta el codo y con unos pantalones hasta la rodilla, vamos a pasar menos calor, porque la gente que se va al desierto se va toda tapada, o sea, esto de que nos da calor la ropa es relativo también, y es importante ir con ropa, entonces es mucho mejor la ropa. Y una vez visto todo eso, hablando del fotoprotector, hablar de nuevo que los chicos de 3 años para abajo no tienen que estar directos al sol, y es mejor no ponerles ninguna crema. No tienen que estar en la playa entre las 10 y las 4 directos al sol, eso hay que tratar de no hacerlo, salvo alguna excepción, porque se queman y tienen mucho riesgo. Y si ya estamos, digamos, los adultos en un momento donde no hay sombra, donde no hay ropa, los chicos más de 3 años, y estamos al sol y queremos elegir una crema, o sea, ya cuando hicimos todo lo anterior, la crema es la que sea más cómoda para el paciente. Si es spray, spray, ahora hay miles de, si es una persona que le gusta maquillarse, hay maquillaje con fotoprotector, hay miles en el mercado. Recordar que es mejor la que es para UVB y también UVA, que son las que tienen el circulito en UVA, que hay que ponerlo cada 2 horas, en condiciones ideales, o sea que si estamos en la playa, a lo mejor cada hora, hora y media hay que ponerlo de nuevo. Y cuando nos preguntan mucho las madres sobre los físicos y los químicos, es verdad que los físicos, en teoría, tienen menos riesgo de tener alguna toxicidad a nivel de estos disruptores endocrinos, que pueden ser estos químicos que pueden alterar otras funciones, digamos, del cuerpo. Puede pasar, no es algo que nos dé miedo, pero es como que en líneas generales es mejor no ponerle fotoprotectores todo el tiempo a los chicos, todo el rato, varias veces al día. Es mejor ir con ropa y pensar un poco cómo nos exponemos, más que usar tanta crema. Y después la crema, eso, un poco es ver el precio, que sea de farmacia, porque están más reguladas que las de supermercado, o sea, lo que se vende en farmacia tiene más controles, que sea de 50, porque eso también es algo que la gente a veces no sabe, que ese es el tiempo de duración del fotoprotector. Si nos ponemos mitad de la cara 30, mitad 50, la primera media hora estamos igual de fotoprotegidos, pero el 30 va a dejar de durar. Entonces, ya que compramos y nos ponemos y hacemos todo el esfuerzo, que sea de 50. Y después el tipo de fotoprotector el que quieran. Pero bueno, son más los hábitos que el tipo de crema, que también está bien mirarlo, pero ya al final. Clarísimo, clarísimo. Bueno, acá estamos hablando de gente que se quiere cuidar, pero volviendo un poco a lo de las camas solares, acá en Argentina sigue habiendo camas solares por todos lados. Contanos vos allá en Europa, todos los países la tienen permitida, sabemos que hay algunos países con más conciencia que ya no las permiten. Allá en Europa y en España, ¿cómo es? Acá no, acá está bastante mal también. De hecho, hay una cadena de gimnasios muy famosa acá en Barcelona, que es como la más extendida, que tiene entre sus servicios y descuentos las camas solares, ¿no? Entonces, bueno, es un poco increíble que a esta altura. De hecho, a mí me llamaba la atención porque en el mismo gimnasio donde el Hospital Clínic tenía como el sello de, no sé, con mucha relación con el tema del COVID. Sí, ¿no? Y con la pandemia, con el COVID, asesoraba, entonces, bueno, este hospital y este gimnasio van de la mano, bueno, había toda una cosa de salud, y al lado, en el mismo mostrador, estaba camas solares. Bueno, es que al final nos falta un montón. Nosotros estamos bastante metidos desde el hospital en la educación a los colegios, porque nos pareció como súper importante, si hablamos de fotoprotección, enfocar a esa población, que al final es la más vulnerable y es donde realmente se puede generar un cambio si se fotoprotegen, ¿no? Antes de los 18. Después, bueno, siempre vale la pena, pero realmente ya tenemos mucha carga de la radiación que acumulamos.
Y sí, es increíble, pero no, aquí está muy extendido el uso de camas solares todavía. Está muy parecido a nosotros. Bueno, ahí dijiste, antes de los 18, después de los 18, y para pasar ya a prevención secundaria, que es lo que le tocó hablar a Gaby, que ya estamos hablando del control con el dermatólogo directamente y no sobre trabajar en factores de riesgo. Gaby, a los 18 hay que empezar a ir una vez por año al dermatólogo, antes. Bueno, nosotros, obviamente, la población pediátrica también debe revisarse. Lo que a veces decimos es que el control queda un poco en manos del pediatra, que puede conocer los criterios básicos para revisar a un paciente sin factores de riesgo adicional, pero obviamente cuando estamos viendo hijos de pacientes o de familias con melanoma, o incluso, como bueno, nombró Priscila, pacientes con mutaciones de riesgo, obviamente que ya son pacientes que empezamos a controlar a edad muy temprana. Pero sí, o sea, la recomendación es que toda persona se revise al menos una vez al año la piel. Por eso es que hablábamos de el tema que me tocó, si es posible diseñar un programa de screening. Por supuesto que sí, y es probablemente una situación ideal que envidiable para cualquier otro tumor del cuerpo el que tenemos en cáncer de piel, que es la posibilidad de verlo de forma sencilla y de verlo en forma económica también. Sí, bueno, un poco las campañas que se hacen ahora en noviembre, ¿vos pensás que están bien dirigidas hacia la población de riesgo, no? Después de estas campañas vos ves que el impacto en tu consultorio, la gente que llega es porque el dato fue correcto. Bueno, obviamente, yo creo que siempre fui un poco crítico del enfoque que se le daba quizá desde públicamente, donde parecían más unas campañas de concientización o de fotoeducación, que es un poco lo que nos contó Priscila, que la población target es otra. O sea, yo creo que la posibilidad de campaña de cáncer de piel de detección precoz, realmente le tenemos que decir a la gente que vaya al dermatólogo. Ese es el mensaje fundamental, porque lo otro es factores de riesgo, es prevención primaria, es donde nos mostró Priscila que podemos hacer la diferencia educando a los chicos y que esos chicos eduquen a sus padres, muchas veces es así, pero realmente yo creo que protegete la piel del sol como mensaje es fantástico como fotoeducación, porque esto realmente va a tener su impacto a la larga, pero nosotros necesitamos de ser un poco más agresivos para decirle a la gente que igual que aunque, o sea, los que se protegen del sol también pueden tener melanoma, el melanoma puede aparecer en zonas ocultas al sol, la gente a lo mejor cree que no tiene nada y realmente lo tiene. Entonces, mi crítica es que en ese momento, o sea, los médicos tratamos de ser comunicadores, pero no lo somos, y debemos asociarnos con gente que sepa manejar, que nos identifiquen cuál es el mensaje, en qué población y en qué momento. Entonces, fotoeducación es orientado a la prevención primaria, va por un lado, y lo que yo critico un poco en las campañas nuestras, nosotros hace 2 años, yo estaba de presidente de la Asociación de Rosario, y un poco en esto, fue un capricho personal, pero me hicieron caso, dijimos, dejemos de repetir el mensaje de me protejo del sol, o protegete del sol porque es la única piel que tenés, o la piel tiene memoria, que son todas frases que realmente es así, pero le cambiamos el enfoque. Entonces pusimos, el cáncer de piel se ve, el diagnóstico está en la piel, y controlarte los lunares puede salvarte la vida. Después, cuando el paciente va al dermatólogo, ahí le explicamos qué tipo de protector solar. Yo coincido, mira, nos hubiésemos puesto de acuerdo con Priscila, o sea, no somos los dermatólogos que estemos, parece que la gente dice, ¿qué protector uso? ¿Cuántos me compro? 250 por familia. No tiene sentido. Es un mensaje, comprate cualquiera de 50 para arriba y el que te guste. Nuestro mensaje tiene que ser mucho más claro. O sea, después si un paciente necesita, no sé, una protección con fotoliasa, porque lo requiere, pero realmente coincido 100% Priscila en la claridad de protegete lo que quiera, comprar una farmacia de 50 para arriba. Ya está. ¿No? O sea, si nosotros nos vamos en el detalle de, bueno, de hecho, ya lo nombró un poco Priscila también, la campaña australiana de cáncer de piel, el Cancer Council, o sea, 30 años de experiencia en esto, el protector solar es una de las 5 cosas que ellos promueven. Y de hecho esta última. Dice buscar la sombra, la ropa, el sombrero, los anteojos y el protector solar. Entonces, es un concepto más de fotoeducación que exclusivamente la crema de protector solar. Bien, perfecto. Pero sí, faltan campañas, yo estoy de acuerdo. Hay un montón de fotoprotección, pero falta la campaña, que es la que queremos los médicos, que es para, como siempre decimos, Gaby, no encontrar, si bien el tumor se ve, pero la idea es también encontrarlo antes que se vea.
en un estadio in situ. Es que cuando hay un artículo que ya creo que era del año 92 y que decía que la inmensa mayoría de los melanomas los diagnostica el paciente, un familiar o el peluquero o el que fuera, y que nosotros en el mejor de los casos diagnosticamos el 30% de los melanomas. Entonces, esos son los melanomas que la gente sabe que tiene. Nosotros tenemos que ir un paso adelante. O sea, con el control, con el dermatólogo se diagnostiquen por el médico antes de que esa lesión sea. Entonces, las pautas de alarma son espectaculares, son educación poblacional, pero ya es tarde en muchos casos. Incentivar el control con el dermatólogo creo que es crucial. Bien. Bueno, millones de gracias a los dos por dedicarnos el tiempo de armar las charlas, porque hay que armarlas, de reunirse para poder filmarlas, y de estos 10 minutos de discusión. Espero que les sirva a los oncólogos que se pongan a escucharlas, y bueno, de nuevo muchas gracias. Gracias, Priscila, por conectarte a esta hora desde allá, desde Barcelona, y ojalá te tengamos en los próximos que vienen, que seguro vas a estar invitada. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo contentísima de cualquier congreso argentino, me hace sentir más cerca, así que muchas gracias. Bueno, Gaby, como siempre, presente. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno. Y bueno, saludos para todos. Saludos. Gracias, chao, chao. Chao.